Bien, está en nuestros estudios el documentalista Luis Enrique Cam. Él ha hecho un impresionante trabajo sobre quien fue el periodista que estuvo a bordo del monitor Huáscar, el periodista Julio Octavio Reyes, quien narró todo lo que ocurrió cuando nuestro gran héroe Miguel Grau estuvo comandando pues, el monitor Huáscar. Muchas gracias, Luis Enrique, por estar Gracias, aquí. Luis Alfonso, por la invitación y feliz de hablar de Miguel Grau y de todos esos valientes marineros, tripulación, oficialidad que estuvo en el monitor Huáscar. Bien, en primer lugar yo quiero felicitarte por el gran trabajo en homenaje a don Miguel Grau Seminario, a quien yo también admiro mucho. Mi abuelo Alfonso Extremadero, y quiero contarlo también, tuvo a su cargo la restauración de la Casa Museo Grau, tanto la casa en Piura como la casa donde vivió él en el centro de Lima. Y bueno, es creo el héroe máximo que tenemos en el Perú. Tengo aquí el libro, lo voy a mostrar. Este es el libro que tú has elaborado. Sí. Sobre el corresponsal del Huáscar. Así es. Cuéntanos, Luis Enrique, ¿por qué crees tú que es tan importante lo que narró Julio Octavio Reyes en esa ocasión? Sí, muy bien. Entonces, nosotros hemos aprendido la historia, la gran historia, ¿no? Nombres de los comandantes, los generales, las fechas, los lugares donde se realizaron las batallas, pero dejamos de lado el conocimiento de la historia humana, de la pequeña historia que la trae pues, el reportaje periodístico en este caso, ¿no? De Julio Octavio Reyes con sus crónicas a bordo del Huáscar, narra para la opinión pública en ese momento pues, la noticia detallada, palpitante de lo que sucedía a bordo durante la campaña naval. Y revela cómo es que actuaba Miguel Grau, ¿no? O sea, cuenta cómo es que él se dirigía a la tripulación, ¿no? Así es, y no solo de Grau, sino de los oficiales, los marineros. Trae, por ejemplo, en sus crónicas detalles como las arengas de Grau antes de un combate. Si no hubiera estado un periodista a bordo, esas arengas hubieran quedado en el olvido. Ahora, cuéntanos un poco de esas arengas, porque la figura, digamos, Julio Octavio Reyes nos trae o nos cuenta cómo es que se desarrollaron estos acontecimientos a bordo del monitor Huáscar, pero ¿cómo eran estas arengas de Miguel Grau? Porque Miguel Grau tiene una serie de facetas de padre, de marino, de valiente, de buena persona. Cuéntanos un poco lo que nos narra este periodista. Así es. Bueno, la figura de Grau es una figura, como tú has mencionado, muy especial, porque no solo fue un gran marino, un gran estratega, sino también un buen hijo, un esposo, un padre de familia ejemplar, pero también en el campo político. Él fue diputado por Paita y cuando estalla la guerra, él pide licencia, renuncia a ese cargo, pues que no tenía ninguna obligación para reincorporarse a la Marina como comandante del Huáscar. Ahí está esa figura del desprendimiento, ¿no? Él no tenía obligación de incorporarse a la Marina, él lo quiere hacer porque sabe que es el oficial que más conoce el Huáscar, había estado 8 años como comandante del Huáscar y pide reincorporarse. Nos imaginamos, pues... Y su amor al Perú, el amor de Grau al Perú, que da su vida pues, por el Perú, pero tiene además, yo he revisado un poco el libro, no lo he terminado de leer, pero he visto también parte del documental, cuando él rescata, ¿no?, a los chilenos de la Covadonga, en un gesto que no es usual en las guerras. Es decir, Grau demuestra su nobleza, su caballerosidad, desde ahí el apelativo de caballero de los mares, porque él se comporta de una manera con una magnanimidad tremenda, como un hombre ejemplar, ¿no? Así es, un hombre humanitario. Él no concebía la guerra como se concibe actualmente, una guerra de exterminio, de aniquilación, de eliminación total, sino él hace una guerra profesional en donde se enfrentan dos ejércitos. No ataca población indefensa, puertos indefensos, como sí lo realizó la escuadra chilena. Y cuando se producen los hechos del combate de Iquique, cuando el Huáscar con el Espolón parte en dos a la corbeta Esmeralda, rescata a los marinos que estaban ahí en alta mar. En los códigos de guerra, ni antes, ni durante, ni después, ni ahora, se obliga a rescatar a los náufragos del buque enemigo vencido. Grau lo hace para sorpresa de los mismos oficiales peruanos. Y lo hace pues con esa grandeza, como tú has dicho, esa magnanimidad. Y además de rescatar a estos marinos que estaban allí en alta mar,
ese detalle de entregar como consuelo a la viuda del comandante Prat, que había muerto en la cubierta del Huáscar, pues el envío de sus pertenencias y de Con algo, una carta, ¿no? con una A la carta, viuda. así es, de condolencias, y con algo que todo marino quiere conservar, que es la espada del comandante vencido. Él la entrega como una forma de consuelo a la viuda del comandante Prat, que había muerto en cubierta. Eso lo relata Reyes con una prosa impresionante de cómo Grau hace este gesto, O sea, ¿no? conocemos esa parte de la historia gracias a que dentro del Monitor Huáscar había pues un periodista narrando, escribiendo qué cosa ocurría cada uno de esos días. Sí, o sea, estos hechos se conocen pues por los partes oficiales y además por los testimonios de los sobrevivientes mismos de la Esmeralda y los oficiales a bordo del Huáscar. Lo que aporta Reyes es el enfoque periodístico. Los partes oficiales son muy escuetos o sucintos en su narración o explicación de los hechos. Reyes lo que hace es contar la historia, pero desde un punto de vista humano. Entonces el trabajo del libro ha sido compilar todas estas crónicas que fueron publicadas en la opinión nacional durante la campaña naval. Nuestros tatarabuelos esperaban con mucha expectación lo que acontecía en el frente de batalla. El primer frente de batalla en la primera etapa de la guerra fueron los buques de la Armada Peruana. Y entonces nos imaginamos pues estas crónicas que escribía Reyes y cómo lo esperaría el público. Es como cuando esperan un programa de televisión hoy día para ver qué es lo que ha ocurrido durante, ¿no? El fin de semana, ¿no? Sí, ya en aquella época, siglo XIX, los adelantos, digamos, de las comunicaciones se habían dado con el invento pues, del ferrocarril, del vapor, del telégrafo. Pero el telégrafo enviaba la información escueta, sucinta, como actualmente podría decir un tweet, ¿no? 120 caracteres con una noticia Claro. muy corta. Pero todo el detalle, la extensión de lo que había sucedido lo traía ya la crónica que se enviaba a través de los vapores de los buques mercantes que todavía circulaban durante la guerra. Ahora, aparte de este extraordinario material que vamos a ver cómo lo podemos propalar también aquí en el canal, tú te has convertido en quizá el mayor estudioso sobre Miguel Grau y te felicito. Cuéntanos por qué crees tú que, y aquí le rendimos homenaje, repito, en este programa porque creemos pues que es una persona que merece pues mucho más tiempo. Yo cuando te dije, te invito al programa y te dije, vamos a tener unos 20 minutos, tú me dijiste, solo 20 minutos para Grau, ¿no? Cuéntanos por qué crees que Grau merece pues este lugar en la historia. Bueno, Grau merece este lugar en la historia del Perú por todos los hechos que realizó en toda su vida, como decíamos al inicio, no solo como un gran estratega militar que contuvo a toda una escuadra inmensamente superior por más de 5 meses, casi 6 meses. Los entendidos de la época presagiaban que la campaña naval iba a durar pocas semanas por la inmensa superioridad de la escuadra chilena. Grau tiene ese gran mérito de alargarla pues, por casi 6 meses. Pero también está ese hombre pues, que es forjado en el mar desde muy pequeño, con una vida dura, difícil. No era una infancia que nosotros desearíamos para un niño. Tuvo una infancia muy dura Miguel Grau. Y a pesar de todas esas dificultades, tiene esas muestras de generosidad, de humanidad, luego en su vida adulta, como un excelente hijo, pues, como un padre ejemplar, un esposo La carta leal. a su esposa, la carta que le escribe, ¿no? Pensando que él podría ya no volver, ¿no? En donde le dice, cuida a los chicos, o sea, es una carta con un amor tremendo, ¿no? Así es. Él no escribió un testamento, pero en esa carta de alguna forma transmite todo ese sentimiento porque él sabe que la victoria no iba a ser posible. Lo dice con claridad. Sin embargo, ahí está lo que tú me preguntabas, de que cómo, digamos, por qué resaltamos la figura de Grau, por ese cumplimiento del deber, ¿no? Él sabía que la victoria no era posible, sin embargo, por ese amor a la patria, él decide reincorporarse a la comandancia del Huáscar. Era su misión, era ¿no? Su vocación, propósito, tal vez, ¿no? Su ¿no? vocación. Nos imaginamos la conversión que haya tenido Grau con su esposa, porque tenían 8 hijos. O sea, cualquier persona, pues, ve con mucha preocupación lo que va a suceder después.
Sin embargo, ahí está ese hombre íntegro, leal, fiel a los principios. Como toda persona tuvo errores y tuvo defectos, pero sus virtudes, sus valores sobrepasan pues, los errores que pudo haber cometido. Entonces, así como Francia tiene a su Juana de Arco, o Inglaterra su Horacio Nelson, o Estados Unidos a su Abraham Lincoln, pues el Perú tiene a Miguel Grau. Lo podemos decir con mucho orgullo, pues que cada vez que estudiamos la figura de Grau, pues se engrandece más. En estos tiempos, escuchaba la entrevista previa, los tipos de crisis de valores, ¿no? Pues figuras como Grau pues, son necesarias porque son un referente para una nación. Faro, ¿no? Son como un hombre, digamos, modelo que nos recuerda que se pueden hacer las cosas bien, con valor, con valentía. Así es, que ¿no? es posible. Sí. ¿no? Y no solo pues en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra, supo mantener esos principios. Ah. No solo fueron los hechos de Iquique con el rescate de los náufragos, sino también los encuentros a lo largo de la campaña. Recordamos, por ejemplo, el encuentro con el transporte Matías Cousiño, en donde Grau pide al comandante del Cousiño que saque a la tripulación porque lo iba a mandar a pique, ¿no? Lo iba a llevar para que no vidas humanas. Se dice, salve a la gente. Y en ese momento en que está saliendo la gente, vienen 3 buques chilenos, entre ellos un blindado, y Grau tiene que escapar. Entonces, pues vemos a una figura pues, que no es común en la historia de la humanidad. Ahora, una pregunta respecto del libro, que lo vamos a leer o devorar, el documental, ¿dónde se puede apreciar el documental? El documental lo estrenamos el 8 de octubre en el Auditorio Telefónica en 2 funciones y también se transmitió a través de Televisión Nacional. Va a haber otras proyecciones en centros culturales, en universidades, en distintas ciudades también del país. Nos gustaría poder propagarlo también en el Canal 11 porque creemos que es un material de verdad que va perfectamente alineado con un canal que es orgulloso de ser peruano y que promueve estos mismos valores. Así es que veamos cómo podemos encontrar el mecanismo para poder propagarlo a través del Canal 11 o del 11.1 en HD. ¿no? Y también pues el libro está al alcance de todos los interesados a través de las cadenas de librerías, el Crisol, el Virrey, que pueden adquirir. Y es pues realmente yo estoy muy contento de que después de este trabajo de investigación se pueda llevar al alcance del público, seguidor, admirador de Grau, pues, lo que aconteció en esa campaña naval desde el punto de vista periodístico, ¿no? Son más de 400 páginas. Es un trabajo impecable. Si yo no lo he terminado de leer, lo he tenido en mis manos recién este fin de semana, pero me parece que es un trabajo impecable y que se merece pues Julio Octavio Reyes y por supuesto Miguel Grau. ¿no? Así es, periodista huachano, muy pronto se involucró en el periodismo. A los 18, 19 años trabajaba en un periódico de Huacho, El Cascabel, y luego se traslada a Lima, cuando tenía 23, 24 años, al diario La Opinión Nacional, dirigido por Andrés Avelino Aramburú, un gran periodista que lleva adelante este periódico, que tenía un acercamiento pues, con las ideas que propagaba Manuel Pardo, fundador del Partido Civil. No, impresionante que hayas podido realizar un trabajo de tan alta calidad en un momento tan importante también para el país, ¿no? En donde, como hablamos con Ricardo Belmont, en momentos donde el país se debate acerca de su futuro, recordar a Grau, ¿no? Y ponerlo al centro, quizá nos ayude mucho. Sí, lo decía el historiador Héctor López Martínez hace poco en un artículo que publicó, que en estos momentos previos a una campaña electoral, todos los políticos deberían revisar las virtudes, los valores que encarnó Grau, para luego como una especie de referente, ¿no? de situar las cosas en su real dimensión, porque realmente Grau nos ha dado un legado pues, inmortal. Sin duda, sin duda. Y que sigan los trabajos de esta naturaleza. Yo soy seguidor de tu trabajo y reconozco que hay muchísimas otras cosas sobre la historia de Grau, ¿no? Y respecto a los cuales estoy seguro que nos traerás más novedades próximamente. Sí, así es. Ojalá. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y felicitaciones nuevamente. Esperamos pasar el documental próximamente o en el Canal 11 o en el Canal 11.1 en HD. Muchas gracias, Luis Enrique, y felicitaciones una vez más a quien ha escrito el libro El corresponsal del Huáscar, Crónicas de Julio Octavio Reyes, investigación y edición de Luis Enrique Camp.
todo lo que ocurrió en el Monitor Huáscar, contado con un lujo de detalles que ustedes no se lo pueden perder. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bien, y nosotros nos despedimos con ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Reiteramos el homenaje a Miguel Grau y también el día, como recordó Ricardo Belmont, el Día de las Niñas en el mundo. Un trabajo especial y un reconocimiento a todos los que hacen labores para que las niñas pues tengan un futuro mejor en nuestro mundo. Bien, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con ustedes la próxima semana. Muy buenas noches. Boca a boca.